Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores y seguidoras? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de alegría y por supuesto con la energía a tope. Yo por mi parte me encuentro en un estado de efervescencia. Sí, efervescencia. Hoy el tema que nos convoca es uno que ha desatado un auténtico torbellino en el mundo de las series turcas, un huracán que ha azotado con fuerza a los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con un cariño especial en nuestros corazones. Como bien indica el título de este vídeo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y sí, amigos y amigas, estamos aquí para hablar de ello. Y no se trata de un simple rumor pasajero, de esos que surgen y se desvanecen con la misma velocidad. Esta noticia sinceramente ha generado una cascada de reacciones, desde la sorpresa inicial hasta la profunda tristeza, pasando, inevitablemente, por las especulaciones más variadas y apasionadas. Si eres fan incondicional de Love is in the air, si has seguido de cerca cada paso de Hande y Kerem, si te emocionaste con su historia de amor en la pantalla y fuera de ella, has llegado al lugar correcto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este mar de información, a analizar las posibles causas, a repasar los momentos clave y, por supuesto, a debatir sobre lo que este inesperado giro podría significar para el futuro de estos dos talentosos y queridos actores. Pero antes de zambullirnos en los detalles, quiero tomarme un momento para hacerles un pequeño pedido, algo que me llena de ilusión y me ayuda a seguir adelante con este canal. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer, a seguir creando contenido que les guste y a mantenerlos informados sobre todas las novedades del fascinante mundo del entretenimiento turco. Es muy sencillo, solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Se los agradecería infinitamente. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gusta el contenido, ya que me motiva muchísimo y me demuestra que están disfrutando. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. La noticia en sí es directa, contundente. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó el corazón de millones de personas gracias a la mágica serie Love is in the air, han generado una sorpresa, digamos que una sorpresa mayúscula. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente? ¿Qué ha desencadenado esta ola de reacciones, este revuelo mediático? La verdad, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, es que la noticia, en sí, no proviene de un anuncio oficial de ellos mismos. No hemos tenido comunicados conjuntos, ni entrevistas conjuntas donde declaren algo específico, algo rotundo y definitivo. La información hasta ahora se ha ido filtrando, ha sido objeto de especulaciones, de conjeturas y ha surgido a través de diferentes fuentes y medios de comunicación, algunos más confiables que otros. Este detalle por sí solo es un punto clave. Nos indica que estamos ante una situación delicada, donde la prudencia y el respeto por la privacidad son fundamentales. La situación actual, a grandes rasgos, es que se habla de una posible separación, o al menos, de un distanciamiento significativo entre Hande y Kerem. Y como pueden imaginar, esto ha dejado a muchísimos fans con el corazón encogido, con una profunda sensación de tristeza y desilusión. No solo por la magia que transmitían en la pantalla, por la química innegable que los unía en Love is in the air, sino también por la imagen de una relación que parecía sólida, auténtica y verdadera fuera de los sets de grabación. Recordemos que Hande y Kerem se enamoraron durante el rodaje de la serie. Su romance traspasó la ficción, se materializó en la vida real, y muchos fans celebraron su amor como si fuera propio. Vimos fotos, vídeos, mensajes de cariño, celebraciones especiales, viajes juntos, gestos románticos. Parecían la pareja perfecta, una historia de amor de cuento de hadas que para muchos era la prueba de que el amor verdadero existe. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este giro inesperado, esta aparente ruptura de la idílica relación? Aquí es donde entran en juego las conjeturas, las diferentes perspectivas y, por supuesto, la inevitable avalancha de rumores. Existen varias versiones, diferentes hipótesis que circulan por Internet, por las redes sociales y por los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. Una de las teorías más recurrentes y que muchos consideran creíble, es que la intensa agenda de trabajo de ambos actores podría haberles pasado factura, podría haber minado la estabilidad de su relación.
Recordemos que tanto Ande como Kerem son figuras muy solicitadas en el mundo del entretenimiento, figuras con un talento innato y una creciente popularidad. Ambos tienen proyectos en marcha, compromisos profesionales que los mantienen constantemente ocupados, y obviamente, esto implica pasar mucho tiempo fuera de casa, viajando de un lugar a otro, dedicando largas horas al trabajo, a los rodajes, a las grabaciones. La distancia, como suele decirse, puede ser un factor muy importante, un verdadero desafío en cualquier relación, y quizás, en este caso, la distancia física y emocional haya comenzado a generar un desgaste, una erosión en la conexión entre ellos. Otra de las hipótesis que se barajan, y que también tiene cierta lógica, es que la presión mediática, la incesante atención de los paparazzi y el escrutinio constante al que estaban sometidos podrían haber contribuido a la situación. Ser una pareja de celebridades, especialmente en el mundo del espectáculo turco, conlleva una serie de retos y desafíos nada fáciles de sobrellevar. Cada movimiento es analizado, cada foto es comentada, cada rumor se convierte en noticia de portada. Cada gesto, cada mirada es interpretada, a veces de forma exagerada, creando falsas expectativas y alimentando especulaciones. A veces la exposición mediática puede ser abrumadora, asfixiante y puede afectar profundamente a la relación de pareja, generando tensiones, malentendidos, incluso desconfianzas. La constante presencia de los medios, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, la falta de privacidad, todo esto puede ejercer una presión considerable sobre la pareja y erosionar la intimidad y la espontaneidad que son esenciales para el florecimiento de una relación amorosa. También se habla, aunque de forma menos insistente, de posibles diferencias en sus aspiraciones personales. Aunque no hay información oficial, algunos medios sugieren que podrían tener visiones diferentes sobre el futuro, sobre sus carreras y sobre su estilo de vida. Es posible que a pesar del amor que se profesaban, sus metas, sus anhelos y sus prioridades hayan comenzado a divergir. Y aunque el amor pueda ser el motor principal de una relación, es importante que ambas partes compartan ciertos valores, objetivos en común y una visión similar del futuro para que la relación perdure a largo plazo. Si cada uno tiene sueños y aspiraciones diferentes, si cada uno busca caminos distintos, puede ser difícil mantener la unión y el compromiso a largo plazo. Es importante recordar, como ya dije anteriormente, que hasta el momento todo esto son especulaciones. No tenemos una confirmación oficial directa por parte de Ande o Kerem. Lo que sí tenemos son indicios, señales que sugieren que algo no anda del todo bien. Publicaciones en redes sociales con mensajes enigmáticos, la ausencia de fotos juntos, la falta de interacciones en las plataformas digitales, el cambio de actitud en ciertas entrevistas, pequeños detalles que sumados, generan sospechas y alimentan los rumores. Es en estos pequeños detalles donde los fans, los medios y el público en general intentan descifrar la verdad, intentan encontrar respuestas a sus interrogantes. La ausencia de comunicados oficiales, por supuesto, alimenta aún más la incertidumbre y la especulación. Ahora bien, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Cuál es el futuro de Ande y Kerem? En primer lugar, creo que es fundamental respetar su privacidad. Son personas, seres humanos con sentimientos, y tienen derecho a vivir sus vidas y a tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que opinemos los fans, de lo que esperemos o deseemos. No podemos pretender saberlo todo, ni mucho menos exigir explicaciones. Lo más importante, desde mi humilde opinión, es desearles lo mejor, tanto a nivel personal como profesional. Es importante recordar que son seres humanos, no personajes de una novela o de una serie. Tienen derecho a sus propios espacios, a sus propios procesos, a sus propios tiempos. En cuanto a sus carreras, ambos actores tienen un futuro prometedor por delante, un futuro lleno de posibilidades. Hande Erçel, con su talento innato, su belleza cautivadora y su carisma arrollador, sigue siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía, un verdadero ícono para muchas personas. Ya ha participado en otros proyectos después de Love is in the Air, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir nuevos retos, y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos, de que seguirá brillando en la pantalla y conquistando el corazón de millones de espectadores. Kerem Bürsin, por su parte, también tiene una gran proyección internacional. Su participación en series y películas le ha abierto las puertas a nuevos mercados, le ha permitido expandir su talento y su reconocimiento a nivel mundial, y estoy seguro de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo, con su entrega y con su pasión por la actuación.
Ambos tienen el potencial de seguir creciendo, de seguir superándose y de seguir dejando su huella en la industria del entretenimiento. Y por supuesto queda la esperanza, una chispa de esperanza de que en algún momento Andy y Kerem decidan hablar abiertamente sobre lo que está pasando. Quizás nos den alguna explicación, o quizás prefieran mantener su vida privada lejos del foco mediático, protegiendo su intimidad y su tranquilidad. Sea como sea, estaremos aquí para apoyarlos, para seguir sus carreras, para aplaudir sus éxitos y para recordar con cariño la magia que nos regalaron en Love is in the Air. Estaremos aquí para celebrar su talento, para agradecerles las emociones que nos han regalado y para desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Mientras tanto, podemos analizar, debatir y compartir nuestras opiniones. ¿Creen que es definitivo? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación, de que el amor pueda superar las adversidades? ¿Qué opinan de las diferentes teorías que circulan por Internet y por los medios de comunicación? Me encantaría leer sus comentarios, conocer sus puntos de vista, así que no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios, en la caja de comentarios del vídeo. La comunidad de fans de Andy y Kerem es enorme y apasionada, y es importante que nos apoyemos y compartamos nuestras reflexiones. Y ahora, quiero detenerme un momento para reflexionar sobre algo importante. En el mundo del entretenimiento, a menudo tendemos a idealizar las relaciones de las celebridades. Nos enamoramos de las parejas que vemos en la pantalla, nos identificamos con sus historias de amor, y nos entristecemos profundamente cuando las cosas no salen bien, cuando se rompen las ilusiones. Es importante recordar que son personas reales, con sus propias vidas, con sus propios problemas, con sus propias emociones y con sus propios desafíos. Y que a veces las cosas no funcionan, por mucho que nos gustaría que sí, por mucho que deseemos un final feliz. Es importante no caer en la idealización, en la fantasía, y aceptar la complejidad de las relaciones humanas. La realidad es que las relaciones son complejas, son un laberinto de emociones y circunstancias, y requieren esfuerzo, comunicación, compromiso y sobre todo, respeto mutuo. Y a veces, por mucho que se quieran, por mucho amor que exista, las circunstancias, las diferencias, las presiones externas o simplemente el paso del tiempo, pueden hacer que sea imposible seguir adelante, que sea inevitable tomar caminos separados. Lo importante es respetar las decisiones de cada persona, aceptar sus elecciones y desearles lo mejor en su camino. Lo importante es no juzgar, no especular y sobre todo, no inmiscuirnos en sus vidas privadas. En este caso creo que tanto Andy como Kerem han demostrado ser personas talentosas, carismáticas, profesionales y sobre todo, auténticas. Han sabido ganarse el cariño del público, no solo por su talento, sino también por su cercanía, por su forma de ser. Y independientemente de lo que pase en sus vidas personales, estoy seguro de que seguirán brillando en sus carreras profesionales, de que seguirán emocionándonos con su trabajo y de que seguirán siendo un ejemplo para muchos jóvenes actores y actrices. Quiero volver a agradecerles a todos y a todas por estar aquí, por ver este vídeo, por compartir sus opiniones, por ser parte de esta maravillosa comunidad, por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, sus mensajes de cariño, y siempre trato de responder a todos, de interactuar con ustedes. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les guste, para seguir informándolos sobre las novedades del mundo de las series turcas. Su fidelidad es mi mayor motivación. Así que para resumir un poco, hemos hablado sobre la impactante noticia de Andy y Kerem, sobre las posibles razones de su distanciamiento, sobre las especulaciones que circulan por Internet, sobre lo que podemos esperar en el futuro y sobre la importancia de respetar su privacidad. Recuerden, todo esto son especulaciones, no hay nada confirmado, y es fundamental ser cautos, prudentes y respetuosos con la situación. Es importante no dejarnos llevar por el morbo, por el sensacionalismo, sino por la empatía y el respeto hacia los actores. Antes de irnos, quiero hacerles un último pedido. Si les ha gustado este vídeo, si les parece interesante y entretenido, si sienten que les he brindado información útil y valiosa, por favor denle un like. Un me gusta es un gesto simple pero muy significativo. Compartan el vídeo con sus amigos, con otros fans de Andy y Kerem, con aquellos que también estén interesados en las series turcas, para que también estén al tanto de las novedades, para que se unan a esta comunidad. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo, ninguna novedad, ninguna exclusiva, y únanse a esta gran familia de fans de las series turcas, donde compartimos nuestra pasión por la cultura turca y por sus talentos.
Muchas gracias por acompañarme una vez más. Les mando un fuerte abrazo, lleno de cariño y de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao, chao.